Hola, nosotros somos Nicolás Flores, Sofía Gaud y Yara Heredia de Sexto A, y para el trabajo de los derechos humanos de ciudadanía y política elegimos la película El secreto de sus ojos, que es una película argentina dirigida por Juan José Campanella. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre algunos de los personajes principales. Bueno, el protagonista es Ricardo Darín, interpretando a Benjamín Espósito, que es un abogado jubilado que regresa a Buenos Aires para escribir una novela sobre un caso de más de 20 años. Después tenemos a Irene Menéndez Hastings, que es una de las superiores de Benjamín Espósito, que juega un papel importante para resolver el caso en cuestión. Y a Ricardo Morales, que es eh, parte del caso, es el esposo de la mujer violada y asesinada. Después tenemos a Pablo Sandoval, que es el compañero de Ricardo Darín en la película y que también juega un papel muy importante para resolver el caso. Isidoro Gómez, que es el violador y asesino de Liliana Coloto, y Liliana Coloto, que es la víctima en cuestión. Bueno, a continuación les vamos a ir contando cómo se fueron dando los hechos en la película y cómo transcurre la historia. En esta línea del tiempo están algunas de las fechas más importantes. Es, es, es esencial aclarar que en la película se ven dos líneas temporales. Una, que es cuando se da el caso y los personajes intentan resolverlo, y la otra es cuando Espósito regresa a Buenos Aires después de 25 años y se encuentra con Irene y le plantea la idea esta de escribir la novela sobre el caso Morales. Bueno, en una de esas, que es la primera que mencioné, en esas líneas temporales, es que en 1974 Liliana es violada y asesinada por Isidoro Gómez, aunque en ese momento obviamente no se sabía. Y es cuando Espósito, junto con Sandoval e Irene, comienzan a resolver el caso. Tuvieron un montón de complicaciones debido a otros compañeros del trabajo que quisieron cerrar el caso más de una vez, apresuradamente. También en donde se culpó a gente que era totalmente inocente, justamente con este objetivo también de cerrar el caso rápidamente. Eh, y también complicaciones como no, bueno, digamos, en base a no poder encontrar la persona culpable. Después, como se puede ver en la diapositiva siguiente, eh, en una de sus visitas a la casa de Morales, del esposo de Liliana, Espósito ve algunas de las fotos viejas y se da cuenta de que hay una persona en varias fotos que la está mirando fijamente y con una intensidad relevante, bastante importante. Esta persona era Isidoro Gómez. Entonces, junto con Sandoval, comienzan su búsqueda de esta persona. Incluso eh, irrumpen en la propiedad de la madre, en Chivilcoy, ilegalmente, para conseguir información sobre esta persona, sobre Isidoro Gómez. Estaban desesperados por cerrar el caso, viendo también la tristeza del esposo de Liliana y la inoperancia de sus compañeros y superiores en el trabajo. Lamentablemente es que meses después se debe cerrar el caso Morales, ya que Espósito y sus compañeros, Sandoval e Irene, no pudieron encontrar más pruebas en contra de Isidoro Gómez y tampoco lo pudieron encontrar a él. Entonces es que se cierra el caso sin hacer ningún tipo de justicia para Liliana. Luego de un año, el caso es reabierto, por lo que Benjamín Espósito y Pablo Sandoval deciden volver a buscar a Isidoro Gómez. Una vez que lo encuentran, es interrogado y él mismo se declara culpable del asesinato a Liliana Coloto, por lo que es arrestado, aunque un tiempo después sale de prisión. Después, un día, Benjamín Espósito encuentra a Pablo Sandoval ebrio en el bar al que estaban acostumbrados a ir.
por lo que decide llevarlo a su departamento y buscar a su esposa para que lo ayudara. Una vez busca a su esposa, pero al volver se da cuenta de que Pablo Sandoval había sido asesinado por hombres de Isidoro Gómez por error intentando matar a Benjamín Espósito, lo que, lo que genera un temor en Benjamín Espósito y decide irse de Buenos Aires a Jujuy durante 25 años. Luego de esos 25 años vuelve para escribir su novela, para terminar de escribir su novela, y decide hablar con Ricardo Morales, el esposo de el ex esposo de Liliana Coloto. Él lo encuentra en una casa alejada, de la ciudad, y decide conversar con él. Eh, no entiende, Benjamín Espósito no comprende por qué, cómo Ricardo Morales había superado en tan poco tiempo la muerte de su esposa, siendo que iba a la estación de tren a buscar al asesino y demostraba el amor que le tenía, por lo que decide esperar al anochecer y espiarlo. Y al final de la película se muestra cómo Ricardo Morales tenía a Isidoro Gómez encerrado en el sótano de su casa y lo alimentaba y lo tenía en cadena perpetua. Bueno, ahora Yara va a explicar más o menos qué son los derechos humanos y cuáles son los que se ven vulnerados en la película. Los derechos humanos son garantías, libertades y derechos que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. Se fundamentan en el principio básico de la dignidad humana. Respetar que todos tenemos los mismos derechos. Habiendo dejado en claro qué son los derechos humanos, vamos a pasar a ver cuáles fueron vulnerados en la película. Igualdad de todas las personas. Cuando Gómez trata como un objeto a Liliana. Prohibición de la tortura. Cuando Gómez viola a Liliana y cuando los albañiles son agredidos. Seguridad. Cuando Espósito se tiene que ir a Jujuy por miedo de que lo busquen y lo maten. Propiedad privada. Cuando Espósito y Sandoval entran a la casa de la señora en Chivilcoy. La libertad. Cuando los albañiles son encerrados sin justa causa y cuando Gómez es encerrado por Morales. Asistencia sanitaria adecuada. Respecto a las condiciones sanitarias de Gómez encerrado por Morales. Alimentación y vivienda adecuada. Respecto a las condiciones de alimentación y vivienda de Gómez encerrado por Morales. Y el derecho a la vida, cuando Gómez mata a Liliana. Bueno, muchísimas gracias por ver nuestra presentación y esperamos que les haya parecido interesante la temática. Y que bueno, a pesar de que les hayamos spoileado toda la película, que, que vayan y la vean porque realmente es una muy buena peli con escenas muy interesantes y sorprendentes y bueno, gracias.